Lugar al doctor Rafael Sánchez Vázquez, pero antes voy a dar algunos datos curriculares del doctor. Es maestro y doctor en Derecho Constitucional por la UNAM, académico de tiempo completo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, integrante del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, autor y coautor de decenas de libros y artículos académicos. Recientemente ha sido reconocido como integrante emérito del Sistema Nacional de Investigadores. Adelante, doctor. Una súplica, maestra. ¿Podrá facilitarme la cuestión esta de compartir pantalla? Claro que sí. Si son tan amables de ayudarnos para que comparta la... Ya lo van a apoyar, doctor. Sí, agradezco infinitamente la generosidad del doctor José María Serna, quien estaba al principio de esta sesión de la mesa número 6, así como también a los organizadores de este magno evento, seminario conmemorativo y celebratorio del centenario de la Constitución de Oaxaca de 1922. En especial a nuestro amigo, el doctor Raúl Ávila Ortiz, así como también mi respeto y afecto a quien modera esta mesa, a la maestra. Bien, este día voy a tratar de hacer una breve síntesis sobre el tema que se presenta en esta mesa número 6, municipio, educación y desarrollo. El trabajo se denomina Reflexiones en torno a la reforma educativa del 15 de mayo de 2019 y su impacto en la Constitución de Oaxaca y Puebla. Este trabajo se entregó para formar parte de la obra que ha coordinado el distinguido jurista doctor Raúl Ortiz Ávila, así como las otras personalidades que han contribuido para el desarrollo de este seminario conmemorativo y celebratorio del centenario de la Constitución de Oaxaca. El trabajo se estructura a través de una presentación, un marco histórico de la política educativa en México, hacia un marco conceptual de la actual reforma educativa. El punto 4, estudio comparado de constituciones de Oaxaca del 1 de septiembre de 2021 y Puebla 18 de mayo de 2020, consideraciones finales. Bien, en materia educativa, y por lo que concierne al IES que despierta, voy a hacer mención que no es de ahora, sino pues hace ya varios miles de años, con Aristóteles de esta gira, se da una reflexión muy importante acerca de la necesidad del legislador de tratar lo referente a la educación. Ahí en la pantalla pues se encuentran textualmente esa reflexión de el gran Aristóteles de esta gira, 300 y tantos antes de Cristo. Bien, entonces desde esa época tiene esa inquietud Aristóteles de que la educación sea vista como un servicio público. Bien, la otra cita que me parece muy provocativa es lo referente a que la educación es un acto de amor, por tanto un acto de valor, no puede temer el debate, el análisis de la realidad, no puede huir de la discusión creadora bajo pena de ser una farsa. Esta cita es de el pedagogo Paulo Freire. Y también pues citamos este pensamiento, esta reflexión de Carlos Marx. Los hombres no solo son producto de sus circunstancias, sino que estas también son productos de los hombres. Por lo consiguiente, ya no más educador por un lado y educando por otro lado, sino que ahora es educador educando y educando educador. De esta manera, tenemos que visualizar a la educación
como un proceso histórico social en donde no está aislada de la realidad económica, política, así como de las ideologías. Bien, tenemos un marco histórico de la política educativa en México, la historia del constitucionalismo mexicano. Contamos con importante desde nuestro precedente, la Constitución de Cádiz de 1812, en la entonces Nueva España, pues recibimos ese impacto, esa influencia, donde también hubo participación. Los sentimientos de la nación de septiembre de 1813, de José María Morelos y Pavón, así como la Constitución de Apatzingán de 1814, también la Constitución Federal de 1824, al igual que las leyes constitucionales de 1836, las bases orgánicas de 1842, la Constitución de 1857. Es muy interesante la temática que hoy nos tiene aquí reunidos por lo que respecta al tema que su servidor trata de expresarles, lo referente a la cuestión de la política educativa. La política educativa nacional, en lo personal, considero que se le puede analizar a través de 6 etapas plenamente identificadas. La primera, la corriente revolucionaria y la educación socialista de 1917 a 1940. Cabe resaltar que una de nuestras grandes aportaciones al mundo jurídico, por lo que respecta al constitucionalismo social, está lo referente al artículo 3º constitucional, así como el artículo 27 y 123 constitucional. Por lo que respecta al tema a tratar, pues es lo referente al artículo 3º constitucional. Y cabe mencionar que en la presidencia del general Lázaro Cárdenas se hizo una reforma, la primera reforma a ese artículo 3º constitucional, donde se nos habla de una educación socialista, popular y masiva. Pasamos a la segunda etapa, la educación al servicio de la unidad nacional de 1940 a 1980. En esta vamos a encontrar 2 reformas al artículo 3º constitucional. Una de ellas es la referente del general Manuel Ávila Camacho, en donde ya se suprime la cuestión de educación socialista y se hace referencia al concepto de que la cuestión debemos hablar de la democracia. La democracia no solamente como una cuestión política o jurídica, sino una manera de vivir. Y esto se debe pues a la contribución del secretario de Educación Pública de aquella época, a don Jaime Torres Bodet. En 1980 pues se lleva a cabo la tercera reforma constitucional que tiene que ver con la autonomía universitaria. Posteriormente pasaríamos al tercer periodo de la crisis y la modernización educativa de 1982 a 1995, en un contexto de una crisis financiera muy fuerte, en donde se nos obliga por los organismos internacionales, Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, a la suscripción de la Carta de Intenciones, en donde pues se deja a un lado la política de bienestar, en donde empieza también a darse ya una cerrazón a todo ese pensamiento social que se tiene del constitucionalismo social para efecto de empezar a establecer la política económica neoliberal. Ahí tenemos dos reformas constitucionales también respecto al
artículo 3º constitucional. Grosso modo, cabe hacer mención que se tienen 11 reformas constitucionales. El periodo de la transición a una sociedad más abierta y plural, bueno, aquí vamos a encontrar que se dan otras reformas al artículo 3º constitucional, en donde, pues, por un lado, se da ya la obligatoriedad de la educación preescolar, primaria y secundaria, así como también se expresa la cuestión esta de la trascendencia del respeto a la dignidad humana, de los derechos humanos. Sin embargo, encontramos aquí, en este periodo, que vamos a pasar al 5º periodo de transición y de contradicción de una sociedad abierta a una cerrada e intolerante, la guerra contra el crimen organizado. Bien, en este periodo 2003 al 2012 vamos a encontrar que se arrecia más la política económica neoliberal. Y el 6º periodo del paradigma de la evaluación educativa para mejorar la calidad de la educación a una política educativa transformadora, comprometida con la sociedad. Bien, entonces, en este 6º periodo, tenemos la 9ª reforma al artículo 3º constitucional. De fecha 26 de febrero de 2013 se establece la obligatoriedad de realizar evaluaciones periódicas a los profesores, tanto para su admisión como para su permanencia. Para ello se crea el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que es el organismo encargado del Sistema Nacional de Evaluación. La reforma constitucional del 26 de febrero de 2013 tiene por objeto principal modificar la estructura y el diseño de las políticas educativas, puesto que ya no se trata de dar pasos de carácter cuantitativo, sino conjugar el aumento de la población estudiantil en cualquiera de sus niveles. El 29 de enero de 2016 se lleva a cabo la 10ª reforma al artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Finalmente, se lleva a cabo la 11ª reforma en materia educativa el 15 de mayo de 2019, que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3º, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia educativa. Bien, entonces aquí en esta reforma del 15 de mayo de 2019 se hace énfasis acerca de una educación incluyente, la cultura de la paz, la solidaridad internacional, la independencia, promover valores, la honestidad y la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. Contribuir a la mejor convivencia humana, a fortalecer el aprecio y respeto por la naturaleza, la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de las familias, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad, igualdad de todos, evitando los privilegios de raza, religión, grupos de sexo. En las escuelas de educación básica de alta marginación, se impulsarán acciones que mejoren las condiciones de vida de los educandos con de carácter alimentario. Así se respaldará a estudiantes en vulnerabilidad social mediante el establecimiento de políticas incluyentes y transversales. Un pensamiento muy interesante sobre la Constitución del 17 nos lo proporciona don Héctor Fixamudio al hacer mención que la Constitución del 17 debe considerarse como un documento de transición entre el sistema clásico individualista y liberal de la Carta anterior de 1857 y las tendencias socializadoras que se manifiestan
en la primera posguerra con el mérito indiscutible de haber sido la primera que incorporó en su texto a los derechos sociales de los trabajadores y de los campesinos, adelantándose a otras leyes fundamentales como la alemana de Weimar de 1919 y la Revolución Rusa de 1918, que se inicia el constitucionalismo social. Otra interesante reflexión es que nos proporciona don Héctor Fixamudio es el Estado liberal. En su máxima expresión se olvida de la distribución del ingreso y de la riqueza para todos. Así pues, ante las asimetrías sociales, económicas, educativas, se genera un paradigma constitucional que establece normas jurídicas protectoras de las clases sociales marginadas a fin de lograr el equilibrio en las relaciones sociales y evitar los conflictos sociales armados, como fue el caso de la Revolución Mexicana de 1910. Bien, recordar también a uno de nuestros grandes juristas mexicanos constitucionalistas, es el caso del doctor Jorge Carpizo MacGregor, cuando nos hace mención de un compromiso que se tiene, que es luchar por la justicia social. Bien, algo muy importante que tenemos de parte de los estudiosos del derecho constitucional en Iberoamérica, cabe citar a uno de ellos de Argentina, que nos hace mención de los siguientes elementos fundamentales del Estado de Derecho. El principio de la división de poderes como medio para evitar su concentración en las manos de pocos detentadores, la sujeción del poder público al ordenamiento jurídico, principio de legalidad, la responsabilidad del Estado cuando por su conducta lícita o ilícita daña el patrimonio físico moral de los administrados y de existencia de un control autónomo de legalidad, jurisdicción contenciosa administrativa. Bien, tenemos una reflexión por parte de Arturo Ortiz Guajimar. Lo inmediato en el terreno de la política es recuperar la idea de que el estado de bienestar es la solución para la muy buena marcha de las economías del mundo, que no tienen sentido proponer crecer para después distribuir, que es necesario distribuir para crecer. Solo así se fortalecerán las economías nacionales en el mundo de la globalización. Para que la globalización actúe a favor de las economías nacionales, es necesario nacionalizarla. Bueno, otra reflexión que viene a mente es lo referente a hace unos 8 años, el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de Carlos Tellos, se publicó un libro muy interesante y provocativo, La Revolución de los Ricos, en donde se hace un cuestionamiento a las políticas económicas neoliberales. Bien, voy a concluir esta participación muy apretadamente. Cabe hacer mención que Oaxaca y Puebla tenemos algo en común. Tenemos un alto porcentaje de pobreza, así como de pobreza extrema, donde la escolaridad pues también tiene grandes problemas. La población de Puebla actualmente es mayor a los 6 millones. Donde pues se tienen todavía problemas de falta de escolaridad. Así que Puebla, con una población de 6.583.278 habitantes, de los cuales 3.423.163 son mujeres y 3.160.115 son varones. En el año 2020, el grado promedio de escolaridad de Puebla, de la población de 15 años y más de edad, es de
el tercer año de educación secundaria. Por lo que respecta al estado de Oaxaca, cabe hacer mención que tiene una población aproximada de 4.132.148 habitantes. Su escolaridad es menor, promedio es de primero a segundo de secundaria. Se tienen en grupos étnicos, que es lo que también nos hace cuestiones en común. Tenemos tanto en Oaxaca como en Puebla grupos étnicos, como en Oaxaca tenemos en lo referente a mixtecos, zapotecos, mijes. En Puebla tenemos totonacos, popolocas y náhuatl. Bueno, ahí aparece en la diapositiva algunos datos en cuanto a la escolaridad. Por lo que respecta a Oaxaca, ahí se nos hace mención a cómo está conformada la cuestión esta de su población en cuanto a la parte del grupo más marginado de la sociedad mexicana. Bien, pues como ya lo hemos dicho varias veces, nuestro país tiene alrededor de 130 millones de compatriotas y más de 80 millones en pobreza. Y esto lo vemos reflejado también en las entidades federativas, como decía hace un momento, pues en Puebla se tiene pobreza en más del 60%, así como tenemos problemas de pobreza extrema. Oaxaca también oscila en más del 60% en pobreza. Bien, hay un dato muy interesante que con esto ya estoy concluyendo esta intervención, revisando alguna información del Departamento de Estadística Nacional, Censo General de Habitantes, del 30 de noviembre de 1921, aparece un resumen en la página 46 en lo que respecta a Oaxaca. Sí saben leer y escribir, 118.699 habitantes, 77.847 hombres, 41.352 mujeres. No saben leer y escribir, 591.725, 263.912 varones, 327.818, de una población total de aquel entonces, estamos hablando de 722.068. Es incuestionable que sí ha habido avances, pero se tienen problemas que todavía pues son dramáticos en cuanto a la pobreza, a la falta de escolaridad. Incuestionablemente que la educación ha significado a través del devenir histórico de la humanidad uno de los descubrimientos más significativos para hacer realidad el proceso de humanización, de avance y desarrollo de la humanidad, por lo que consideramos que la educación se convierte en la estrategia más racional y coherente para hacer realidades menos asimétricas y deshumanizantes que ponen en peligro la convivencia pacífica en el mundo. La política educativa nacional tiene como marco jurídico fundamental, como lo hemos visto, el artículo 3º constitucional. Es una situación sumamente lamentable que, además de todos los problemas que se arrastran de la pobreza, de que en 1982 nos dijeron que era importante hacer riqueza y después vendría la distribución de la misma. Sin embargo, estamos en el 2022 con más pobres. Ahora bien, es incuestionable que tenemos que seguir apostándole a la educación. Un prohombre, el gran benemérito de las Américas,
gracias a la educación, su movilidad social. Me refiero al insigne Benito Juárez García. Y en Puebla, un hombre también muy destacado, José María Laforagua, a través de su formación educativa, pues tuvo grandes decisiones y presencia en el México del siglo XIX. Solamente quiero terminar con lo siguiente. Se escucha como un gran sueño, pero sin lugar a dudas, el reto y desafío para todos los mexicanos es cómo aprender a dejar de aceptar posiciones autoritarias y egocéntricas, las cuales motivan la realización de prácticas de enriquecimiento ilegítimo, sustentadas en la corrupción, nepotismo, tráfico de influencias, la impunidad en ambientes contaminados por la ineficacia e ineficiencia, que lamentablemente están presentes, pero hay quienes consideran que estas realidades lamentablemente impuestas en contra de los intereses del pueblo, las cuales se articulan con el poder de los menos que tienen todo en perjuicio de los muchos que no tienen nada. Muchas gracias. Buenas tardes.